Buenos días, exorados. Sean bienvenidos a una semana más de clases de ciencias sociales. Esta semana estaremos hablando del tema de la democracia. La democracia es una forma de gobierno que nació en Atenas. Es un concepto bastante antiguo, pero que en la actualidad lo seguimos utilizando la mayoría de gobiernos de los países del mundo utilizan y conocen la democracia. Este es un sistema en el cual el poder político reside en los ciudadanos, quienes tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, además de estar habilitados para participar en la vida política. ¿Qué significa entonces la democracia? Que todos los hondureños, sale en nuestro país, lo utilizamos, la democracia, somos quienes tenemos el poder político, es decir, nosotros somos quienes decidimos quién es y quién nos va a gobernar, es decir, nosotros elegimos a nuestros representantes y también tenemos derechos y las mismas obligaciones. Además, todos estamos posibilitados para participar en la vida política de nuestro país. Hay algunas características que tienen las democracias participativas. Recuerde que cuando hay democracia participativa, las elecciones deben de ser universales. ¿Qué significa? Que las elecciones para elegir los gobernantes de nuestro país, nosotros debemos de participar sin ninguna discriminación. Todos los ciudadanos y ciudadanas deben de participar en la elección de sus representantes sin ningún tipo de discriminación. ¿Qué conlleva esto? Que todas las personas, incluso las que no pueden ver, las que no pueden oír, los que no pueden caminar, incluso los que no pueden escribir, todos, absolutamente todos estamos disponibles y tenemos el derecho de poder participar sin ningún tipo de discriminación. Otra característica que tienen las elecciones en un gobierno democrático es que existe el término de igualdad, corresponde o responde al principio de un ciudadano, un voto, es decir, que el voto de una persona tiene las mismas condiciones y el mismo valor que el resto del electorado. Recuerde que todas las personas votamos una sola vez en una elección popular, entonces nuestro voto debe tener el mismo valor que el de cualquier otra persona. Entonces, porque nosotros somos quienes decidimos. La característica número 3 es que las elecciones son directas, que significa que todos los ciudadanos elegimos la forma directa, es decir, que vamos y elegimos a nuestros representantes sin que nadie esté de por medio. Nosotros lo hacemos por nuestra propia cuenta, es decir, nosotros decidimos. Y por último, tenemos que las elecciones deben de ser secretas. Nadie puede ser obligado a revelar su decisión de voto. Entonces, ustedes saben y lo han vivido cuando hemos realizado en la escuela el gobierno estudiantil, cuando se hace la elección del presidente de la República y sus acompañantes, esa decisión debe de ser secreta y usted no está obligado, nadie puede obligarlo a cambiar su voto ni revelar por quién votó, porque es una de las características en las democracias participativas, que es el voto debe de ser secreto. También se puede decir que la democracia se debe llevar a la práctica en todos los ámbitos de la vida. Nosotros debemos practicar la democracia en toda nuestra vida diaria. Debemos ser democráticos en la familia, que significa que todos debemos de participar, todos debemos de elegir, todos debemos de tomar decisiones siempre pensando en el bienestar común. También podemos usar la democracia en los centros educativos. En las aulas de clases también se debe usar la democracia en la comunidad y en otros grupos sociales. Entonces, el término democracia no solo se aplica al tema político, sino a todo nuestro diario vivir. Podemos poner en práctica este concepto de democracia en todos nuestros grupos sociales a los que nosotros pertenecemos y participamos. Bien, siguiendo con el tema número 2, hablaremos acerca de la Constitución Nacional y sus leyes. En nuestro país hay una Constitución general que es la que rige nuestro accionar como hondureños y hondureñas dentro del territorio nacional. También recuerde que Honduras es un país democrático, entonces en un régimen democrático las autoridades deben de buscar permanentemente el bien común respetando las leyes y las libertades personales existentes. Entonces, en la Constitución de la República de nuestro país se definen las funciones de las instituciones, los ministerios y los organismos que conforman el Estado. Estas leyes fueron creadas para que los hondureños exista un bien común y que se respete las leyes y las libertades de cada uno de los hondureños y hondureñas.
Bien, dentro de la Constitución se mencionan algunos derechos civiles, que los derechos civiles son aquellos derechos que cuenta una persona hondureña y que reside en el territorio nacional. Es decir, todas las personas tienen estos derechos, sí, se consideran y son hondureños por nacionalidad. Y los extranjeros que viven y residen en nuestro país. El derecho civil más importante que mencionamos es el derecho a la vida. Todos tenemos el derecho a la vida, por eso en nuestro país es prohibido el aborto y es penado el asesinato o el homicidio. Entonces eso conlleva a una sanción justamente por este derecho, porque el derecho nacional de Honduras es el derecho a la vida. Todos los hondureños tenemos este derecho y nadie puede privarnos de ello. El derecho civil número 2 es que merecemos respeto a la integridad física, psíquica y moral de todos los hondureños. El número 3 dice que todos los hondureños somos iguales ante la ley, no importa la condición que usted tenga. Tiene que tener los mismos derechos ante la ley, ya tenga dinero o no tenga dinero, sea de la religión católica o sea de la religión evangélica. No hay ningún tipo de distinción porque todos los hondureños somos iguales ante la ley. El siguiente derecho es el derecho a la participación política. Todos los hondureños, obviamente adecuados a la edad correcta, tienen derecho a ser parte de la participación política. Cualquier persona es libre de optar a un cargo público, ya sea de alcalde, vicealcalde o cualquier otro cargo de la política. Otro derecho es que tenemos libre derecho a la emisión de pensamiento, que significa que nosotros podemos decir libremente lo que pensamos y la forma en que nosotros veamos las cosas. Entonces nadie tiene derecho de privarnos esto. Y el último derecho es el derecho a la libertad individual. Nosotros somos individuos y nadie nos debe de andar comparando ni creyendo que somos iguales a otros, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes actitudes, diferentes formas de ver la vida, entonces somos libres de mostrarlo. Bien, dentro de la Constitución Política de Honduras, que esta fue redactada en 1982, que esa es la actual constitución que está vigente en nuestro país, esta se divide en 6 títulos principales, los cuales también contiene capítulos y artículos. Vamos a mencionar los 6 títulos, que se mencionan en la Constitución de la República. Esta, la que usted observa aquí, es la forma o la estructura que tiene la Constitución de la República. Tiene 6 títulos. En cada uno de estos títulos también hay capítulos y también hay artículos. Entonces, el título número 1 habla acerca del Estado, la organización de nuestro territorio y cómo está conformado geográficamente. En el título número 2 vamos a ver que se habla de la nacionalidad y la ciudadanía. En el título número 3 se habla acerca de las declaraciones, los derechos y las garantías que nosotros como hondureños tenemos y también aquellas personas extranjeras que residen en nuestro país. En el título número 4 se habla acerca de las garantías constitucionales que todos tenemos derecho y en el título número 5 hablamos de los poderes del Estado que ya mencionamos en otras clases. En Honduras se divide en 3 poderes del Estado, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Entonces cada uno de estos tiene funciones y responsabilidades que es de lo que se habla en el título número 5. En el título número 6 hablamos del régimen económico que se desarrolla dentro de nuestro territorio. Bien, una vez explicado los temas de esta semana, paso a explicarles la asignación correspondiente. Usted va a investigar y va a completar un esquema que yo le voy a presentar. Debe de investigar 3 artículos del capítulo 1 y del capítulo 3 y los debe de escribir. Debe de escribir qué número de artículo escogió. Ese es el esquema que usted debe de completar. Yo le doy el tema que es Constitución de la República de Honduras y le doy los 2 capítulos que yo quiero que investigue. Entonces usted va a investigar 3 artículos que son parte del capítulo 1. Recuerde investigar bien, tenga cuidado porque los artículos pueden quizás en algunas ocasiones, en algunos sitios de internet, se repiten los números. Entonces usted va a escoger 3 artículos del capítulo 1. Entonces, en ese capítulo usted va a escribir, por ejemplo, artículo número 1.
y a la par va a escribir de qué habla el artículo número 1 del capítulo 1 y así sucesivamente. Debe de investigar 3 del capítulo 1 y 3 del capítulo 3. Recuerde que debe de escribir el número del artículo y la característica o qué es lo que dice el artículo que usted escogió. Así como se muestra en el ejemplo. Yo escogí del capítulo 1, el artículo 1. Entonces, ¿qué dice el artículo 1? Dice que Honduras es un Estado de Derecho soberano constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Entonces, esa es la estructura que usted debe de seguir en su asignación. Escribir el número del artículo y que menciona ese artículo en nuestra Constitución de la República. Espero les haya quedado clara la asignación de esta semana y los temas. Les recuerdo que si usted tiene alguna duda o pregunta sobre la asignación o el tema, usted puede escribirme a mi número personal de WhatsApp y gustosamente le estaremos atendiendo. Tengo dos recordatorios. Número uno, nuestra clase virtual es el día jueves a las 11 a 2, de 11 a 12 p.m. Espero todos se puedan conectar y hablar acerca un poco más de este tema y explicar a fondo la asignación de esta semana. También les recuerdo que estas asignaciones deben de ser enviadas mediante la plataforma de Google Classroom o por WhatsApp los días viernes antes de las 5 de la tarde. Deseo que en esta semana Dios les regale una semana bendecida con abundantes bendiciones para usted y su familia. Muchas gracias.